vamos a ver en esta Open Class es cómo hay que enfocar los proyectos de Machine Learning predictivo en un entorno de negocio para que generen resultados. Esto es importante porque es diferente de hacer los proyectos de Machine Learning académicos a hacerlos en la empresa, ¿no? Como os había dicho. Entonces, voy a hablaros sobre los 3 factores que lo que ha sido mi experiencia de todos estos años, pues tienen más impacto en que al final esto pase, ¿no? Esto salga bien, este tipo de proyectos salgan bien, consigamos generar resultados de negocio, que al final es lo que interesan siempre a las empresas, más allá de que un modelo sea mejor o peor, lo que interesa es que seas capaz de trasladar eso a resultados de negocio, que normalmente en el ámbito empresarial pues consiste o en incrementar ingresos o en reducir gastos. Y además estas 3 claves pues también van a serviros para hacer este tipo de proyectos con los mínimos riesgos posibles. Son un tipo de proyectos que si no sabes hacerlos correctamente o no tienes esta experiencia, pueden tener un riesgo más elevado que otro tipo de proyectos, porque al final, pues, otro tipo de proyectos son más sota, caballo y rey, ¿no? Si tú al final, pues, no los estás haciendo un análisis financiero, pues, bueno, en el momento en el que accedes a todos los datos, las cuentas de resultados, los balances y demás, pues es sota, caballo y rey los ratios que tienes que aplicar y cómo interpretarlos, ¿no? En el caso de Machine Learning, si ya tenéis alguna experiencia previa, pues sabéis que esto no es así. Tú no sabes cómo va a funcionar de bien o de mal un modelo hasta que no accedes a los datos e incluso no sabes cuál es el estado de esos datos y si esos datos tienen calidad suficiente como para poder hacer un proyecto o no, precisamente también hasta que lo accedes, ¿no? Entonces, al final lo que hace es que sean proyectos de más incertidumbre, donde tienes que tener pues estas tablas para saber hacer esa gestión del proyecto, intentar minimizar los riesgos y, como os comentaba al principio, pues conseguir esos objetivos de incrementar ingresos o reducir gastos. Entonces, esto es el marco en el cual se va a mover esta presentación, ¿no? Voy a intentar trasladaros pues toda mi experiencia en ese sentido. Entonces, concretamente, ¿sobre qué vamos a hablar? ¿Cuáles son esas 3 claves que yo considero que son las principales para cumplir estos objetivos? Bueno, pues la primera es conocer que no todos los proyectos o no todos los tipos de análisis que podemos hacer con Machine Learning son igual de relevantes para la empresa, sino que, como casi todo en la vida, se aplica lo que se llama la regla de Pareto, que es esta que a lo mejor no la conocéis por el nombre, pero la habréis oído alguna vez, de que el 20% de los elementos son los que generan el 80% de las consecuencias, ¿no? Y esto al final prácticamente pues, se aplica en cualquier ámbito, ¿no? Si analizáramos, por ejemplo, en el fútbol los goles marcados, tendríamos que el 20% de los goles los marcan, que el 80% de los goles los marcan el 20% de los futbolistas. O si analizamos el total de la masa salarial de una empresa, pues tendríamos que el 20% de los empleados acumulan el 80% del total de los salarios pagados. Por supuesto, aquí 20% y 80% no tienen que ser siempre literales, ¿no? Te puede salir un 15, 82 y no pasa nada, pero que al final el efecto es que existe esa distribución no equitativa, ¿no? De todos los elementos con relación a los resultados. Pues en Machine Learning pasa lo mismo. Y esto yo creo que es un insight muy relevante, sobre todo si estáis empezando o queréis empezar en el área de Machine Learning, tanto a nivel personal, ¿no? A desarrollaros como profesionales en análisis de datos o como futuros data scientists, o si lo hacéis a nivel de empresa, es decir, si en vuestra empresa estáis empezando a dar los primeros pasos analíticos, pues esto también se aplica. Entonces, lo que os voy a contar en esta primera clave es ese 20% de los tipos de proyectos de Machine Learning que son los que generan el 80% de los resultados. Y, por lo tanto, mi recomendación sería que tanto si a nivel personal estáis empezando con esto, como os decía, si vuestra empresa está empezando a hacer o quiere empezar a hacer iniciativas analíticas para, bueno, pues ir en una dirección de ser una empresa más data-driven, pues al final lo que os recomendaría es que empezarais por lo que os voy a comentar en esta clave número 1, porque eso es lo que va a tener mayor probabilidad de poder generar esos resultados, de tener éxito y, por lo tanto, de ser, digamos, ir pisando sobre seguro, ¿no? Y a partir de ahí ir construyendo, pero sabiendo que has empezado por el tipo de proyectos de Machine Learning que funcionan mejor, ¿no? Que eso está más que demostrado y más que testado. Entonces, eso va a ser lo que vamos a ver en la clave número 1. En la clave número 2 vamos a ver la importancia de enfocar los proyectos de Machine Learning desde el punto de vista de negocio. Este es otro de los grandes errores que normalmente cometen las empresas, que es pensar que esto va de tecnología y al final no va de tecnología. Por supuesto, la tecnología es importantísimo, pero siempre tiene que ser en un orden, ¿no? Empezando por negocio, definiendo exactamente cuál es el objetivo que quieres alcanzar. Eso te va a decir qué algoritmos puedes utilizar, eso te va a decir qué datos vas a necesitar. Y ya por último, en base a esos algoritmos y en base a esos datos que son los que vayas a necesitar, es cuando tienes que seleccionar la tecnología.
Esta es de nuevo la aproximación inteligente y no es la aproximación que siguen muchas veces las empresas, ¿no? Yo, en mi experiencia, pues podría contaros muchos casos donde incluso empresas que, pues, los compañeros trabajando en consultoras, ¿no? Los compañeros que se dedicaban más a la parte de tecnología y venían a llamarnos a los que nos dedicábamos más a la parte de la aplicación de analytics y negocio, para decir, oye, llevamos 6 meses pues montando una plataforma de Big Data en el banco tal y ahora nos están empezando a preguntar que todo esto para qué sirve, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hay que evitar, la parte del enfoque de negocio y sobre todo cómo somos capaces de integrar los modelos de Machine Learning que desarrollemos en los procesos de negocio, pues va a ser uno de los ejes principales, si no el que más, del éxito del proyecto y de los resultados que podamos generar. Y esto voy a explicároslo también con un caso real que voy a utilizar de apoyo durante toda la presentación y vais a ver con datos el impacto real que tiene esto, ¿no? Que tiene el modificar los procesos en base a los modelos de Machine Learning que hemos desarrollado, en lugar de únicamente desarrollar un modelo y quedarnos con la medición técnica y pensar que ese modelo es técnicamente muy bueno, pero no saber cómo integrarlo en los procesos, ¿no? Y luego, como clave número 3, pues estarían las personas. Y esto creo que os va a tocar más a nivel individual, sobre todo eso, si estáis en ese momento, en esa situación en la que pensáis que queréis en el futuro dedicaros a ser, pues, analistas profesionales de datos, data scientists, etcétera, etcétera. Voy a hablaros de cómo ese eslabón perdido que yo llamo, que es precisamente ese rol profesional que está a medio camino entre la parte de negocio y la parte analítica técnica, y que sabe moverse bien en los dos mundos y que sabe hacer la integración de los dos mundos. Por un lado, sabe desarrollar los proyectos de Machine Learning y, por otro lado, sabe cómo trasladar también eso a negocio. Es posiblemente el rol que vaya a tener un mayor impacto cuando se aplican todo este tipo de proyectos en las empresas. Y al final, bueno, pues si lo digo yo, pues tiene el peso que puede tener, ¿no? La credibilidad que cada uno de vosotros queráis darme, pero voy a enseñaros también, pues, informes de una consultora como McKinsey, que sabéis que es la consultora estratégica más importante del mundo, y cómo McKinsey ha estimado este rol como el rol más importante dentro del ámbito de data para los próximos 4 años, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo efectivamente la parte del talento, la parte de las personas, es la tercera clave que se necesita para que al final podamos hacer proyectos exitosos que generen resultados en las empresas. Como os decía antes, vamos a ejemplificar todo esto con un caso real, con un proyecto que hice yo mismo y que, por lo tanto, puedo contarlo de primera mano y que creo que es un buen ejemplo porque cubre, pues, estos 3 pasos y estas 3 claves, ¿no? Entonces, voy a introduciros ahora simplemente lo que era el contexto de ese proyecto para que entendáis el caso y luego, conforme vayamos avanzando en cada una de estas claves, pues voy a ir haciendo referencia y voy a ir enseñando los resultados de este proyecto en concreto, ¿no? Este era un proyecto que se hizo para una cadena de hipermercados y, bueno, pues como suele ser habitual en este tipo de empresas, también cuentan con una financiera, ¿no? Como una segunda línea de negocio. El sentido, pues, es que si al final tú estás haciendo la compra en ese retailer, en esa cadena de hipermercados, y a lo mejor haces una compra grande que tú en ese momento no la puedes pagar de golpe y la quieres financiar, pues oye, ¿por qué vas a tener que estar utilizando la financiera de un externo, de un banco, de una financiera independiente, de lo que sea, cuando a lo mejor yo puedo generar mi propia financiera dentro del grupo y de esta manera tengo 2 líneas de ingresos, ¿no? Tengo la línea de ingresos de los productos que vendo mediante mis hipermercados y tengo la línea de ingresos de los clientes que se financian con mi financiera. Entonces, este proyecto estaba destinado a la financiera de un gran grupo de hipermercados y el objetivo era hacer la captación, o más que hacer, mejorar, porque ya existía una captación, que os voy a hablar también sobre eso, pero la captación de nuevos clientes para la tarjeta de crédito. Digamos que hasta ese momento no utilizaban una visión de Machine Learning para hacer esa captación o para optimizar esa captación y como se hacía era, pues, con un enfoque puramente comercial, ¿no? Unas patinadoras en los hipermercados se acercaban a los clientes y les presentaban, pues, las ventajas de la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces le decían, oye, pues mira, tienes estos descuentos, vas a generar estos puntos, bla, 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 bla. Entonces, el problema es que eso funcionaba bien, pero tenía unos costes de captación bastante altos. En concreto, pues tenía un coste de 117 euros por cada nueva tarjeta captada y eso hacía que al final, pues, la rentabilidad de esa captación se extendiera más en el tiempo, ¿no? Porque tenía que, bueno, pues pasar ya bastante tiempo de utilización de los clientes de las tarjetas simplemente para llegar al punto muerto de compensar los costes de captación y a partir de ahí que eso empezara a resultar positivo, ¿no? En términos de rentabilidad. Entonces, la hipótesis aquí era, oye,
ya que nosotros como empresa retailer, como gran retailer, tenemos un club de fidelización con millones de clientes, donde tienes la típica tarjeta, en este caso no es una tarjeta financiera, sino una tarjeta simplemente de puntos, una tarjeta de fidelización, que es la tarjeta que cuando tú haces la compra y pasas esta tarjeta, pues te asignan unos puntos y también normalmente pues te generan unos cupones que tienen unos descuentos, ¿no? Entonces, digamos que lo que teníamos por un lado era todo ese activo de todos los clientes en los cuales existía toda la información de sus compras a partir de la tarjeta de financiación y, por otro lado, teníamos el nuevo producto que era la tarjeta de crédito, ¿no? Y la hipótesis era, oye, ¿podemos desarrollar modelos de Machine Learning que nos permitan hacer un modelo comercial mucho más inteligente y que no esté basado únicamente en la fuerza bruta de agentes comerciales que se acercan a los clientes en los propios hipermercados, sino que podamos hacer mediante Machine Learning una aproximación comercial mucho más precisa, ¿no? Con precisión casi de francotirador, donde identifiquemos exactamente el cliente que pensamos que puede estar interesado en esto y le hagamos la acción comercial? Y si es así, ¿cómo montamos todo esto, ¿no? ¿Cómo hacemos el proyecto? ¿Cómo hacemos el modelo? ¿Cómo hacemos la integración en los procesos? ¿Cómo modificamos los procesos si es necesario? ¿Y cómo lo medimos? Bueno, pues este es el contexto y, como os digo, ya os anticipo que el proyecto salió bastante bien, ¿no? Y bueno, pues voy a ir comentándoos para apoyar estas tres claves que os he anticipado, pues voy a ir comentándoos también los resultados, ¿no? Entonces, ¿para quién creo que puede ser más interesante esta Open Class en concreto? Pues sobre todo para la gente que estéis en este perfil, ¿no? Que estéis en un perfil quizás más de negocio o a lo mejor que trabajéis en ámbitos que sí que analizan información, pero de una manera más básica, pero o bien en vuestra empresa pues tenéis la responsabilidad de empezar a desarrollar proyectos e iniciativas analíticas para ir evolucionando en ese enfoque data-driven que comentábamos al principio, o bien vosotros a título personal, pues directamente queréis ir también un poco dirigidos en ese ámbito, ¿no? Cada vez más, digamos, todas las posiciones que manejan información, independientemente de que no apliquen ahora mismo pues técnicas más avanzadas, sino que simplemente hacen ciertos análisis pues con Excel, con tablas dinámicas, con porcentajes y gráficos, incluso en ese tipo de posiciones, cada vez más se está tecnificando más la cosa, ¿no? Y cada vez más tener conocimientos un pelín más avanzados e incluir dentro de tus capacidades el poder hacer también ciertos análisis de Machine Learning, pues resulta de mucho valor profesional. Entonces, si por ejemplo trabajáis con datos, sois Business Analyst, queréis desarrollaros con Data Scientist, pero un Data Scientist que tenga una alta visión de negocio, o trabajáis, sois Project Managers y a lo mejor ahora tenéis que empezar a llevar también proyectos analíticos, ¿no? Por lo tanto, que no sois vosotros los que desarrolléis los modelos, pero sí que necesitáis conocer cómo se hacen este tipo de proyectos, la metodología, las tareas que hay que hacer, los roles implicados para poder hacer bien esa gestión de proyectos, o si sois managers y tenéis de nuevo que crear un equipo debajo de vosotros que haga este tipo de cosas, sois consultores. Para este tipo de perfiles que, digamos, están a medio camino o quieren estar a medio camino entre la parte de negocio y la parte de Machine Learning, yo creo que es para los que esta Open Class les va a resultar más de utilidad, ¿no? Por supuesto, si no perteneces a ninguno de estos perfiles, te animo también a que te quedes porque seguramente también te vas a llevar algo de valor. Pero yo creo que si encajas con este perfil es donde le vas a sacar más partido a esta Open Class. Y luego, como anticipaba también Estefanía, pues Open Class lo estamos haciendo en el contexto del lanzamiento y la presentación de la primera edición del Diploma Universitario en Machine Learning Predictivo para proyectos empresariales, que precisamente pues, es un programa que va dirigido a formar en justamente las cosas que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues al final de la Open Class os hablaré también muy brevemente, simplemente para introducir este programa y luego a partir de ahí ya, pues el que pueda estar interesado, pues si quiere que le pida más información a Estefanía y gustosamente pues os la ampliará, ¿no? Entonces, comentado esto, una muy breve presentación, porque de alguna manera también pues ya me introdujo Estefanía al inicio de la sesión, pero por si os habéis incorporado tarde. Mi nombre es Isa González, yo llevo 20 años haciendo estas cosas como las que os voy a enseñar hoy, en grandes consultoras, haciendo proyectos para empresas del IBEX 35 y también para grandes empresas internacionales y al final, bueno, pues he tenido un poco la suerte de poder pasar por todos los niveles jerárquicos, ¿no? Y por tanto, pues tener una visión, yo creo que desde diferentes ángulos de este tipo de profesión. Pues empecé lógicamente como junior haciendo las tareas más técnicas y haciendo todo el desarrollo de los modelos, los algoritmos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, pues después senior, jefe de proyecto, manager, que empiezas a hacer ya temas más de gestión de proyectos y en la última etapa, senior manager y director, que te dedicas más un poco a la parte de venta, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que lo relevante para vosotros es que voy a intentar transmitiros durante esta Open Class
pues tanto información que sea de utilidad para la persona que le interese más la parte técnica, como información que sea de utilidad para la persona que esté más en el ámbito de gestión, porque al final pues he tenido la posibilidad de trabajar con todos esos prismas y creo que puede haber ahí un poco para todos, ¿no? Y bueno, también como os comentaba Estefanía, pues también soy el autor de este libro, de Big Data para CEOs y directores de marketing, y también tengo un canal de YouTube, que no lo he puesto aquí, pero que se llama Data Science for Business, que bueno, pues si estáis interesados, si os gusta el tipo de cosas de las que hoy vamos a hablar, pues en ese canal también tenéis un montón más de contenido gratuito, ¿no? sobre ese tema. Así que bueno, hecha ya esta introducción, vamos a ir directamente con la primera clave, que decíamos que era cuál es el tipo de proyecto de Machine Learning que es capaz de generar mejores resultados de negocio. Y esto, sobre todo, creo que os puede servir para resolver el problema que suele encontrarse la gente cuando se acerca a este ámbito, tanto a nivel personal como os decía antes, si tenéis la responsabilidad de empezar a hacer proyectos analíticos en vuestra empresa, ¿no? Y ese principal problema es que es un ámbito que realmente pues, asusta un poco al principio, ¿no? Os pongo aquí esta diapositiva, que es un tipo de diapositiva pues, muy, muy común, ¿no? Si pones en Google Artificial Intelligence Landscape 2019, 2020, 2021 o Data Science Landscape 2021 o Big Data Landscape 2021, lo que sea, pues salen este tipo de infografías que al final lo que hacen es intentar condensar en una única diapositiva pues todas las distintas alternativas de herramientas, de metodologías, de algoritmos, de tecnologías que están disponibles, ¿no? Entonces, lo que suele pasar pues es eso, es que la gente dice, pero ¿y yo cómo empiezo con todo esto, ¿no? ¿Por dónde le meto mano yo a todo esto? Realmente yo tengo que saber todo esto, yo tengo que aprender todas las herramientas, tengo que aprender todas las tecnologías, tengo que aprender todos los tipos de proyectos de Machine Learning. Bueno, la buena noticia es que no es tan así. O sea, realmente sí que Analytics y Data Science es un campo muy amplio, pero yo lo comparo, suelo poner siempre esta metáfora, lo comparo con la medicina. La medicina al final también es un campo muy amplio y todos los médicos tienen como una parte de su formación que es compartida, ¿no? Independientemente de después qué tipo de especialidad tengas. Pero una vez que tienes esa base, después cada profesional de la medicina pues tiene su especialidad y al final poco acaba teniendo que ver un neurólogo con un traumatólogo o con un cardiólogo, ¿no? Bueno, pues aquí en Data Science nos pasa lo mismo. Lo que no sabe la gente es que también existen estas especialidades y que tú no tienes que saber todo de todo. Eso sería literalmente imposible, ¿no? Entonces, si dices, oye, vale, pero entonces si no tengo que saber todo de todo, ¿qué es lo que debería saber y por dónde debería empezar? Bueno, pues ahí es donde voy a intentar ayudaros con este consejo, ¿no? Con esta clave. Como os comentaba antes, también se puede hacer un Pareto sobre el tipo de proyectos que se hacen en las empresas y sobre los proyectos, digamos, priorizados por el valor que generan y sobre todo también por la capacidad que podemos tener para medir ese valor y medirlo de forma rápida. Y al final lo que sale es que hay un tipo de proyectos que son ese 20% de las tipologías de proyectos que son los que se utilizan en ese 80% de los casos y los que generan el 80% de los resultados. Y son unos proyectos que se llama técnicamente Machine Learning predictivo, un tipo de Machine Learning que se llama Machine Learning predictivo. Pues hablaré más adelante sobre ello, ¿no? Pero de momento que os vaya sonando el nombre. Entonces, cuando a mí me pregunta pues alguien o a lo mejor hago alguna sesión de consultoría de diagnóstico con una empresa que quiere comenzar pues, en este mundo, yo siempre les recomiendo que a nivel de empezar y a nivel de transformación y a nivel de gestión del cambio, pues sigan este método, ¿no? Este método de 3 pasos que os estoy poniendo aquí en esta diapositiva, que es básicamente empezar por un proyecto que genere un impacto de negocio que sea rápido y que sea medible. Es decir, no queremos empezar por un proyecto que vaya a llevar todo un año de ejecución antes de poder ver si funciona o no funciona. O incluso por un proyecto que a lo mejor siendo realmente muy válido y muy útil, pero no es fácil de medir y por lo tanto, bueno, pues ya entraríamos en la discusión cuando presentáramos ese proyecto de si efectivamente está funcionando o no está funcionando, porque a lo mejor es un tema más quali y más difícil de demostrar, ¿no? Frente a eso, la recomendación es, oye, haz un tipo de proyectos que uno esté en la agenda de la empresa, es decir, sea ahora mismo una piedra en el zapato de la empresa en términos normalmente de incremento de ingresos o de reducción de costes. 2, sea lógicamente abordable por este tipo de proyectos de Machine Learning predictivo, que son los que os estoy comentando. Y 3, lo puedas medir. Porque en el momento que lo midas y generes ese business case sobre ese primer proyecto o incluso sobre ese primer piloto que has desarrollado, al final el resto del crecimiento va a ser mucho más sencillo porque la gente va a ver los resultados y lo que va a pasar es que ya va... Escuchadme.
su teléfono, ya va a ser los otros propios departamentos de la empresa los que van a ir a buscaros a vosotros para solicitar más proyectos de Data Science, ¿no? Y de Machine Learning. Esto yo lo he vivido en mis propias carnes, por eso también os lo puedo pues contar con esta certeza. Cuando yo empecé como director de Analytics en una empresa, que era una empresa muy tradicional, que no hacía prácticamente nada y donde además pues, los comerciales tenían mucho peso, ¿no? Típica empresa pues, muy basada en los comerciales, de venta directa y tal. Mi jefe, que estaba directamente en UK, lo que me dijo es, no intentes hacer la aproximación, que a lo mejor pues, sería lo primero que se te viene a la cabeza, de empezar a hablar con la gente, empezar a presentarles el tipo de cosas que se pueden hacer de Machine Learning y tal. Dice, de esa manera no vas a conseguir nada. Dice, mira, lo que tienes que hacer es cogerte a uno de los comerciales, normalmente pues, de los más jóvenes, los más proactivos, los que todavía tienen más hambre, y desarrollar el primer proyecto y el primer producto con ese comercial y que ese comercial lo venda. Y en cuanto los demás comerciales empiecen a ver las comisiones que este está generando vendiendo ese producto, entonces van a ser ellos los que van a venir a ti para que les ayudes también desarrollando productos analíticos para ellos, ¿no? Mi jefe me contaba esto porque yo lo había hecho en UK y efectivamente yo hice esa estrategia y funcionó, ¿no? Y yo creo que también es por eso es el enfoque que siempre recomiendo. No intentes evangelizar, no intentes sacar el PowerPoint, no intentes convencer a la gente de que al final este es el camino correcto. Elige uno de estos proyectos de Machine Learning predictivo, como puede ser, por ejemplo, temas de incremento de ventas en campañas comerciales, temas de retención de clientes, reducir el abandono de clientes, prevención del riesgo, si tu empresa hace algún tipo de financiación, temas de mantenimiento preventivo, disminución de costes de captación, identificación de fraude. Todo este tipo de proyectos son los que encajan en esta categoría que yo os comento de Machine Learning predictivo. Y la gran ventaja que tienen este tipo de proyectos es que se hacen de manera más o menos rápida y sobre todo que se pueden medir también de manera más o menos rápida y se puede generar un business case. Y a partir de ese business case, como os digo, es mucho más fácil que la gente y la cultura de la empresa empiece a entrar ya en la rueda, ¿no? Entonces, como os había comentado, ese tipo de proyectos que son ese 20-80 dentro del ámbito de Data Science y de Analytics son los de Machine Learning predictivo, como todos estos que os estaba diciendo. Y en el caso del caso, valga la redundancia, que os había introducido al principio, ¿no? De ese hipermercado con la financiera y demás, bueno, pues fue justo esto lo que se hizo. Dijimos, oye, queremos mejorar los ratios de captación, ¿no? Y digamos los KPIs que están relacionados con la captación, especialmente con el coste de captación y con la rentabilidad de la captación. Bueno, pues vamos a aplicar este enfoque. Vamos a cogernos todos los datos que tenemos en la parte de la tarjeta de fidelización y vamos a desarrollar modelos de Machine Learning que lo que hagan es como identificar a clientes gemelos a los que actualmente, dentro de los que tienen la tarjeta de fidelización, también tienen ya y están utilizando la tarjeta de crédito, ¿no? De tal manera que al final el modelo de Machine Learning lo que nos devolvía era una probabilidad, lo que se llama un scoring, con la probabilidad de que cada uno de los clientes de la tarjeta de fidelización pues estuviera interesado también en la tarjeta de financiación, en la tarjeta de crédito. Y eso es justo lo que os estoy devolviendo, lo que os estoy mostrando aquí en esta diapositiva, ¿no? Digamos que al final este tipo de modelos lo que te devuelven es ese scoring, esa probabilidad de que se produzca el evento. En este caso el evento es la probabilidad de que nos contrate cada uno de los clientes, nos contraten la tarjeta de crédito y al final lo que podemos hacer es clasificar a todos los clientes por este scoring, por esta probabilidad. De tal manera que empezamos en el 20%, que era la probabilidad media, porque digamos el 20% del total de los clientes del club de fidelización ya tenían la tarjeta de crédito, por lo tanto entendemos que esa es la probabilidad media de un cliente aleatorio de que te lo contrate y a partir de aquí pues podemos identificar aquellos clientes que tengan más de un 30%, que tengan más de un 40%, más de un 50%, más de un 60%. Yo normalmente lo que recomiendo hacer es hacer cortes en los por 2, los por 3 o los por 4. Es decir, dirigir las campañas comerciales a clientes que tengan más del doble de probabilidad de estar interesados, más del triple de probabilidad media de estar interesados o más del cuádruple de probabilidad media de estar interesados. En este caso, para hacer la campaña comercial se eligió el por 3, con lo cual al final, el dato que nos está dibujando aquí la diapositiva es que existían 95.000 clientes casi que tenían alta probabilidad, una probabilidad 3 veces superior a la media de contratar esa tarjeta de crédito, ¿no? Y por lo tanto, sobre este tipo de clientes es sobre los que deberíamos dirigir la campaña comercial y las acciones comerciales. ¿Y de dónde sale ese scoring? Bueno, pues sale precisamente de la aplicación de un algoritmo de Machine Learning utilizando una metodología específica para aplicarlo en proyectos empresariales, ¿no? En este caso, pues por una petición del cliente que quería que el modelo fuera muy entendible, el algoritmo concreto de Machine Learning que utilizamos fueron los árboles de decisión,
que, bueno, pues si ya lo conocéis, lo podéis identificar aquí en la foto, ¿no? Pero lo voy a describir muy brevemente para la gente que no lo conozca, ¿no? Básicamente, lo que va haciendo un árbol de decisión, pues es partir del total de los clientes que tienes, en este caso de esto de aquí, que es lo que se llama un nodo, en este caso el nodo inicial. Y en este nodo inicial en concreto, digamos que la penetración de la tarjeta era del 30%. Es decir, ya el 30% de los clientes en este nodo, porque era un segmento concreto, ya tenía la tarjeta. ¿Qué es lo que nos interesaba? Cualificar al 70% restante de los clientes de este nodo. Pues lo que va haciendo el árbol es ir buscándote entre toda la información que tú tienes de los clientes, aquella información que te permite separar mejor a los que compran la tarjeta de los que no compran la tarjeta. Por ejemplo, el árbol en este caso iba siguiendo esta serie de variables, iba haciendo todas estas divisiones, y llegaba aquí a este nodo final, que estos van a ser los clientes que van a ser el objeto de la campaña comercial para ofrecerles la tarjeta, y concretamente las reglas que el árbol identificaba para localizar a estos clientes que están altamente interesados, pues eran en este caso que fueran hombres con edad entre 50 y 60 años, que tuvieran un historial de compras en el hipermercado de más de 10 meses, que fueran de nacionalidad española y que hicieran un porcentaje de utilización de los cupones alto. Los clientes que cumplían estas características que había identificado el modelo de Machine Learning habían contratado la tarjeta en un 84,3% de las ocasiones. Os pongo este caso en concreto porque es uno de los más altos, ¿no? No siempre te salen tan altos. El árbol te devuelve varios perfiles con distintos porcentajes, ¿no? De ahí vienen cada uno de los scorings, pero este era uno de los scorings superiores. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que estos clientes que cumplían este tipo de características en concreto eran 3 veces más propensos a la hora de hacer la contratación de las tarjetas. Por lo tanto, si nosotros tenemos que montar una campaña comercial para ofrecer esta tarjeta, pues ¿a quién se lo vamos a ofrecer? Pues lógicamente a los clientes que sean de este perfil o del resto de los perfiles que el algoritmo nos estaba identificando como altamente potenciales de cara a comprarlo, ¿no? Bueno, el caso es que se hizo así, utilizando esta metodología y utilizando estos algoritmos, y luego más adelante, al final de la clave 2, pues voy a comentaros los resultados, ¿no? Entonces, conclusiones de la clave 1. Para generar grandes resultados de negocio con Machine Learning no es necesario dominar todas las técnicas de Big Data y de Data Science. De igual forma que, por ejemplo, para ser un abogado de éxito no necesitas conocer todo el derecho de cualquier ámbito, sino que lo que te va a hacer un abogado de éxito es que seas un experto en tu ámbito concreto, ¿no? Un experto en penal, un experto en civil, un experto en derecho fiscal, en lo que sea. Pues en Data Science pasa lo mismo. Muchas veces la gente se obsesiona con que piensa que tiene que saber de todo. No es así. Es como un abogado, es como un médico, es como cualquier otro profesional de una disciplina que esté tan avanzada que ya es imposible que una única persona pueda ser experto en todo. Por lo tanto, ¿cuál es mi recomendación? Pues que te centres al principio, porque por algún sitio hay que empezar, que te centres en aquellos tipos de técnicas que son más importantes en contextos de negocio, que en este caso, como te decía y como te avanzaba, es lo que se llama Machine Learning predictivo, ¿no? Para aplicar en todo ese tipo de casos, como habíamos visto antes. Propensiones de compra, abandonos de clientes, identificación de fraude, cálculo de riesgo, etcétera, etcétera. Bueno, clave número 2. Cómo al integrar los modelos de Machine Learning con los procesos de negocio se multiplican los resultados. Esto es lo que os comentaba de que aquí es donde realmente se produce la magia, ¿vale? Y vais a ver después los resultados de este proyecto que os estoy presentando, porque lo bueno de este proyecto es que a la hora de diseñar la medición, pues la diseñamos de tal manera que midiese por separado el aporte del modelo y el aporte de las modificaciones de los procesos de negocio. Y vais a ver cómo este segundo área, que normalmente es ignorado por la mayoría de los data scientists y sobre todo en la parte de las formaciones, es realmente el área que tiene más impacto, ¿no? Cómo modificar esos, por un lado, cómo modificar los procesos de negocio y por otro lado, cómo construir ya desde el principio los modelos de Machine Learning de manera orientada a esos procesos de negocio y no hacerlo simplemente de una manera naif, como si estuvieras modelizando cualquier cosa independientemente del contexto, ¿no? Entonces, como os comentaba, esto pues normalmente en las formaciones es algo que hemos querido cambiar en el diploma que después os presentaré al final de la Open Class, por eso os lo comento. Normalmente en las formaciones se hace mucho más énfasis en la parte técnica, ¿no? En enseñarte a modelizar, pero normalmente sobre unos datos que están perfectamente limpios y preparados, lo cual no pasa nunca en la realidad, o haciendo mucho énfasis en toda la parte matemática, ¿no? Y a lo mejor te tiras 4 horas pues, estudiando lo que es la simetría y la kurtosis. La simetría y la kurtosis son unas cosas que prácticamente en la práctica empresarial no vas a utilizar pues prácticamente nunca, ¿no? Y, por supuesto, sin ninguna contextualización de cómo aplicarlo a problemas y contextos reales.
Por ejemplo, simplemente por ponerte uno de los muchos casos en los que pasa esto, pero para aterrizarlo y para que lo puedas entender bien, ¿no? Hay una cosa cuando tú estás haciendo un proyecto de Machine Learning real, en la realidad, que se llaman los meses ciegos y que eso no se enseña nunca en las formaciones. ¿Qué significa eso? Los meses ciegos significa que normalmente tú cuando haces un modelo tienes, como en este gráfico que yo estoy poniendo aquí arriba, tienes una serie de variables predictoras, ¿no?, que son las que vas a utilizar para predecir, y luego tienes una variable objetivo, que se le suele llamar target, que es la variable que quieres predecir. Entonces, lo que te enseñan normalmente es a decir, oye, pues mira, cógete las predictoras, haces un modelo y predices la target. Bueno, vale, pero ¿qué pasa cuando te vas a la empresa? Que en la empresa los datos no son estáticos. En la empresa los datos tienen una temporalidad y tienen un histórico. Da igual prácticamente a qué sector vayas. Si te vas a un banco, lógicamente tienes todo el histórico de relación del cliente. En una operadora de telecomunicaciones lo mismo, en una aseguradora lo mismo, en una empresa energética lo mismo, en un retailer lo mismo. El cliente no te ha comprado únicamente la última semana y ya está. Te lleva comprando pues varios meses o varios años, ¿no? Entonces, a la hora de enfocar eso, tú no puedes hacer la modelización desde el último mes, que es lo que harías normalmente si aplicas, pues como se suele enseñar, el tema de modelización en Machine Learning desde un punto de vista académico. No puedes hacer, por ejemplo, si quisieras predecir junio, no puedes hacer la modelización utilizando hasta mayo. Siempre tienes que dejar al menos un mes sin utilizar. Es decir, tu modelo no va a predecir las compras del mes siguiente. Tu modelo tiene que predecir las compras a 2 meses vista. ¿Por qué es esto? Porque en la realidad existe un desfase en el tiempo en el que se tarda en disponer de los datos. Y los datos que normalmente sobre los que tú haces los modelos de Machine Learning están en un sistema que se llama informacional, tardan en cargarse en ese sistema informacional pues unos cuantos días desde donde se generan, que son en los sistemas transaccionales. Esto significa que si tú te coges, por ejemplo, quieres lanzar una campaña y quieres desarrollar un modelo para lanzar esa campaña en junio, tú no puedes esperar a tener los datos del 31 de mayo, porque los datos del 31 de mayo realmente los vas a tener seguramente o ya a finales de junio o incluso, depende de la empresa, es posible que los tengas en julio. Y eso, además, hay que tener en cuenta otra cosa, que es que normalmente, si estás en este contexto de lanzar campañas comerciales, montar una campaña comercial lleva un tiempo. Por lo tanto, de nuevo, yo no puedo usar los datos hasta el 31 de mayo esperando que el 1 de junio yo voy a lanzar la campaña. Eso no funciona así. La gente de producto, la gente de marketing tiene que hacer todo el desarrollo de la campaña, darla de alta, crear los incentivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando tú modelizas en la realidad, no puedes modelizar hasta el último dato que tienes, sino que tienes que utilizar esto que se llaman los meses ciegos, ¿no? Que significa que el último mes, por ejemplo, que tienes disponible no lo vas a utilizar en la modelización. ¿Para qué? Para enseñar a tu modelo que prediga a 2 meses vista, no a 1 mes vista, que eso operativamente después no lo podrías poner realmente en producción. Entonces, bueno, como os digo, esta es una de tantas, pero es simplemente para ejemplificar este concepto que quiero trasladaros de por qué, pues normalmente cuando tú aprendes a modelizar en Machine Learning no es después lo que te vas a encontrar en la realidad, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al caso que os comentaba, este del hipermercado, como os decía, al final pues se desarrollaron los modelos de Machine Learning y después, en base a esos modelos que se habían desarrollado, se hizo toda la modificación de los procesos, ¿no? Esto, como en un caso de campañas comerciales, de captación de clientes, pues se modificó tanto todo el conocimiento, toda la parte del entendimiento y el conocimiento del cliente. ¿Para qué? Para hacer de manera personalizada el canal a través del cual se contactaba a cada cliente. En base a esa información generada por los modelos, pues sabíamos si para cada cliente era mejor contactarles a unos por call center, otros por SMS, otros por cupones, otros por cartas. Los incentivos, pues no es lo mismo los incentivos que le pueden atraer a una persona entre 25 y 30 años que a una persona entre 50 y 60 años, como el público objetivo que veíamos antes, ¿no? Cuando os enseñé el árbol de decisión. Entonces, también los incentivos estaban personalizados por esa ruta que nos iba marcando cada uno de los árboles. Los mensajes, la creatividad, lo que se le decía. Había gente que estaba mucho más interesada en el beneficio que tenías con la tarjeta, que era que te hacían descuentos en la gasolina. Había otra gente que estaba más interesada en la acumulación de puntos, otros que estaban más interesados en el pago aplazado. Y todo eso también puedes personalizarlo y debes personalizarlo. Y es realmente lo que marca esa diferencia, como os decía antes, ¿no? De hecho, estos son los resultados de aquella campaña. Y, como os comentaba, la dividimos entre un grupo al cual se le aplicaba exactamente el mismo formato de captación a través de las operadoras que iban con los patines y tal, para que fueran al mismo tiempo, que lo comparábamos con el grupo de la campaña. Entonces, ese grupo de control seguía la metodología habitual. Ese grupo de control tuvo una tasa de captación media del 3,8%, para que os hagáis una idea. Es decir, de cada 100 acciones comerciales que se ejecutaban, pues aproximadamente 4 clientes contrataban la tarjeta.
Luego, por otro lado, otro grupo de control únicamente se le aplicaban las modificaciones en los procesos y otro grupo de control únicamente se le aplicaban las modificaciones, no las modificaciones, otro grupo de control únicamente se hacía a los clientes que identificaba el scoring, pero sin modificar los procesos. De tal manera que al final, bueno, pues podíamos comparar y contrastar el performance de cada una de estas opciones, ¿no? El resultado global de hacer la combinación, de hacer la integración entre la parte del modelo de Machine Learning y la modificación de los procesos de manera asociada fue que la tasa de contratación se pasó del 4% de la aproximación puramente comercial a un 32% de la aproximación analítica. Esto significa multiplicar por 8 las tasas de éxito de cada 100 clientes que se contactaban. Y luego, además, dentro de ellos, pues gran parte de ese éxito vino por la parte de los cambios en los procesos de negocio, integrados con el scoring. Es decir, si únicamente utilizábamos el scoring pero no cambiábamos los procesos, eso multiplicaba por 1,25, es decir, funcionaba un 25% superior, pero cuando utilizando la información que nos genera ese scoring, también sabíamos cómo modificar los procesos, pues eso multiplicaba por 6 veces, casi 7 veces, 6,7 veces esa tasa de éxito inicial, ¿no? Entonces, moraleja y conclusión, pues lo que os había comentado, pero demostrado con la experiencia real. No es suficiente, para ser un buen data scientist, no es suficiente tener el conocimiento técnico. Por supuesto hay que tenerlo y hay que saber modelizar y hay que saber hacer buenos modelos. Pero además hay que saber cómo hacer esto para la empresa, teniendo en cuenta factores operativos, como lo de los meses ciegos, y teniendo en cuenta también cómo tienes que preparar las variables, cómo tienes que crear nuevas variables, cómo tienes que hacer la selección de unos algoritmos en concreto en cada caso de manera distinta según cuál sea el objetivo de negocio, y cómo tienes que, al final, modificar también los propios procesos comerciales, en este caso, porque era un caso comercial, pero los procesos de negocio que apliquen al caso de éxito, que es el que tú estás haciendo, ¿no? Y sabiendo combinar esas dos cosas, es cuando tú realmente eres un profesional pues, muy valorado y muy demandado por las empresas, ¿no? Porque tienes ese perfil mixto entre esas dos áreas que es mucho más difícil de encontrar. Hay gente que sabe mucho de negocio, pero no tiene las capacidades analíticas. Hay gente que son muy buenos técnicos haciendo data science, pero no saben al final trasladar eso a resultados de negocio, ¿no? Como os comentaba al principio, y lo vamos a ver ahora en la clave 3, realmente el punto dulce, el punto óptimo, está en tener ese perfil mixto donde sabes hacer las dos cosas y sobre todo sabes cómo combinarlas, ¿no? Entonces, conclusiones de la clave número 2. El mercado tiene gran capacidad para despistarte en el sentido de que pues, escucharás mucho ruido, de que al final pues, la diferencia está entre que si usas Hadoop o usas Spark o si que tienes un modelo de Deep Learning que tiene más capas ocultas que otro modelo de Deep Learning. No digo que no sea importante, es importante, pero no es ahí donde realmente se consigue los buenos resultados en las aplicaciones empresariales. Es verdad que ese tipo de avances tan técnicos puede tener sentido pues, en ciertas empresas, sobre todo en empresas tecnológicas, ¿no? Y en empresas muy grandes, empresas como Google, empresas como Amazon, que es de hecho donde se desarrollaron pues, todo el tipo de las nuevas tecnologías de Big Data y de los nuevos algoritmos de Deep Learning. Pero es que al final, empresas de ese estilo, pues las puedes contar con los dedos de una mano, ya no en España, en el mundo, ¿no? Incluso en España, pues no sé si podríamos contarlas incluso con los dedos de una mano. Y el 99,9% restante de las empresas no está tan ahí. Está en saber cómo puedes utilizar todos los algoritmos más avanzados, pero sabiendo trasladarlos a resultados de negocio y a resultados de empresas. Y como os digo, eso es lo que te va a hacer un profesional más valorado para el 99,9% de las empresas restantes, ¿no? Para la mayoría de las empresas en las cuales tú vayas a trabajar. Y esto está relacionado con la clave número 3 que os quería comentar, ¿no? Que es esta de la parte de el talento, la parte de este perfil profesional. Que como os digo, pues yo siempre lo he tenido claro porque es un poco donde yo he desarrollado mi carrera profesional y, bueno, pues creo que con relativo éxito. Pero no es que lo diga yo y que os pueda trasladar mis experiencias personales, como en estos casos que os estoy comentando, sino que hay algo un poco más ya estandarizado, ¿no? Que es pues, un análisis que ha realizado de un estudio que ha realizado McKinsey, y como sabéis, os decía antes, la consultora estratégica más importante del mundo, ¿no? Los que empezaron a popularizar, por ejemplo, en 2011 el término Big Data y vieron todo el desarrollo del mercado que iba a tener la tecnología de Big Data, pues ahora mismo lo que están hablando es que el siguiente paso importante, la siguiente gran revolución en el mundo de los datos es este perfil
que ellos llaman el Analytics Translator, ¿no? De hecho, os animo a que busquéis en Google, ponéis Analytics Translator McKinsey y que leáis este artículo porque es, bueno, pues realmente interesante, ¿no? Y ahí te explica la importancia que va a tener en los próximos años este perfil mixto y, bueno, pues te lo describe con todo un montón de datos y demás, que yo no tengo tiempo ahora para daros, pero os animo a que reviséis ese estudio, ¿no? Los dos highlights que yo he subrayado un poco para comentaros y generaros ese interés a que leáis el estudio es que ellos, por ejemplo, hacen una estimación de que, estoy aquí en el cuadradito de la izquierda, para 2026 McKinsey estima que la demanda de este tipo de rol profesional, Analytics Translator, que es verdad que es un nombre como muy anglosajón, ¿no? Muy del mercado americano. En España no hay puestos que se llaman Analytics Translator, pero en España sería algo así como científico de datos o data scientist con alta orientación al negocio. Sería un poco la traducción, ¿no? Pues la demanda de este tipo de personas, ellos estiman que hasta 2026 va a ser únicamente en Estados Unidos entre 2 y 4 millones de profesionales, ¿no? De este estilo. ¿Y qué tipo de profesionales son estos? Pues básicamente lo que yo he ido comentando, ¿no? Conocimiento del negocio, tal, cosas como mantenimiento predictivo, supply chain management, es decir, la aplicación de machine learning a la cadena de suministro, gestión del inventario, marketing personalizado, abandono de clientes. Al final, todo este tipo de proyectos que están aquí señalando ellos se hacen con esta metodología que yo os he presentado al principio con el 2080 de las técnicas analíticas, que son las de Machine Learning predictivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues esto refuerza todo lo que yo estaba diciendo, pero desde un punto de vista un poco más estándar, ¿no? Más basado en datos. Si te vas a la parte quali y, por ejemplo, te vas a LinkedIn y haces búsqueda de perfiles, pues también ves este efecto, ¿no? Y también ves este patrón. Por ejemplo, aquí me he metido en LinkedIn y he sacado esta posición para Data Scientist en Pepsi, ¿no? He sacado grandes empresas que fueron un poco, pues, relevantes y representativas. Y lo que te dice aquí es que, pues, la misión es liderar proyectos de analítica avanzada para generar soluciones de negocio a través de Data Science, ¿no? Pues justamente lo que nosotros estábamos diciendo, crear estas soluciones que generen un impacto real en el negocio. Fijaros cómo al final es que esto es lo que les interesa a las empresas. Las empresas te van a pagar un salario y te van a contratar para que tú les generes resultados de negocio. Capacidad de predecir y construir ventaja competitiva a través de estas predicciones y de este forecasting. Ser capaces, ser un evangelista y ser capaz de integrar data science con negocio. Bueno, pues al final, básicamente todo lo que os estoy comentando, ¿no? Más casos. El Corte Inglés, Data Scientist para el Corte Inglés. Convertir objetivos de negocio en tareas de analítica avanzada, comunicar y colaborar con los usuarios de negocio, dominar los algoritmos de Machine Learning supervisados, sobre todo, metodologías de proyectos, lo que os comentaba de que la parte de la metodología pues también es muy relevante, es muy importante. El Grupo Santander, Santander Consumer Finance, analítica avanzada, analítica descriptiva, analítica predictiva, que es esta parte del Machine Learning no supervisado. Tipos de modelos, modelos de propensión, modelos de ventas, de impago, de tasa de abandono de clientes. Bueno, pues básicamente todo lo que os estoy comentando, ¿no? Entonces veis que al final el patrón siempre en este tipo de grandes empresas pues acaba siendo eso, acaba siendo un data scientist que conozca y domine toda la parte técnica y que sepa cómo hacer modelos, pero sobre todo también que domine esa parte de negocio y sepa generar los resultados, sepa comunicarlos e integrarlo con los procesos de negocio, ¿no? Entonces, conclusiones de la clave número 3, pues que el perfil mixto de un profesional que sea capaz de trasladar las técnicas analíticas a resultados concretos de negocio es la clave para que las empresas sean capaces de rentabilizar sus inversiones en Big Data y Analytics. Que las grandes empresas están empezando a despertar y ser conscientes de que la diferencia no está tanto en la tecnología, ni siquiera en utilizar algoritmos más avanzados, sino en saber cómo utilizar los algoritmos y la tecnología para transformarlos a resultados de negocio. Y al final provocando, bueno, pues que estos sean perfiles pues valorados y demandados en el mercado.